Bueno, saben que nos gusta echar la mirada hacia detrás y comprobar y ver los titulares del día de hoy, concretamente del 13 de marzo, pero de hace un año. Y concretamente hace un año, que ya no nos acordamos, Coalición Canaria, el Partido Popular y Vox registran una moción de censura contra la alcaldesa de Granadilla, la socialista Jennifer Miranda. Y el candidato para ser alcalde es José Domingo Regalado, de Coalición Canaria, que posteriormente se confirma y es actualmente el alcalde de Granadilla de Abona, que es la cuarta ciudad más grande de la isla de Tenerife. Y hoy también hace un año, echando la mirada hacia detrás, concretamente 365 días, Raico García, que es uno de los máximos accionistas del Club Deportivo Tenerife, impone que Daniel Díaz, ¿se acuerdan? Daniel Díaz era el presidente del Club Deportivo Tenerife y cobraba, y entonces le impone quitarle el sueldo. Posteriormente saben que se lo liquidan, se lo cargan y nombran a otro presidente. Me gustaría saber cuánto cobra y si cobra el presidente actual, que supongo que sí. Hoy se cumplen 1484 días de guerra entre Rusia y Ucrania, 4 años y 17 días. Bueno, y hoy hay una noticia curiosa. Estados Unidos le levanta el embargo para comprar gas y petróleo a Rusia. Le levanta, se ha montado tal lío que hay que quitarle el embargo a Rusia porque el petróleo sigue subiendo, porque el estrecho de Hormuz está cerrado. Nos habían contado que iba a hacer daño solo a China, y veo que nos está haciendo daños a todos. Y bueno, pues probablemente hasta Europa le tenga que quitar el embargo a Rusia, porque las cosas no pintan bien. Y en Oriente Próximo, o como dice aquel, en Oriente Medio, llevamos ya 14 días de guerra. Y claro, hoy nos encontramos con novedades. Ya ha muerto un soldado europeo, concretamente un soldado francés. Ya ha muerto un soldado francés y no sabemos si han derribado o ha tenido un accidente un avión cisterna americano, que también ha caído, y han fallecido los 6 miembros de la tripulación. O sea que verán que esto va increciendo. Y bueno, hoy por fin es viernes. Hoy es viernes 13 de marzo de 2026 y esta tarde se produce un acontecimiento importante en Canarias, que es la inauguración del Hotel Taoro. Hotel Taoro en el Puerto de la Cruz, un 5 estrellas. Hoy se va a inaugurar uno de los hoteles, aunque lleva ya abierto hace unos cuantos meses, pero hoy será la inauguración esta tarde. Allí estaremos para poderlo contar el lunes. Y esta semana es la Semana Mundial del Cerebro, no el día, la Semana Mundial del Cerebro. Anualmente, en el mes de marzo, se celebra la Semana Mundial del Cerebro para concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral. Es una gran campaña orientada a fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana, así como difundir los beneficios de la investigación en neurociencia. El cerebro es un órgano complejo que se centraliza la actividad del sistema nervioso, forma parte del sistema nervioso central, está conformado por millones y millones de neuronas que permiten la regulación de todas las funciones del cerebro, cuerpo y mente. Vamos con las efemérides del día de hoy, del 13 de marzo, y concretamente en 1900, en Francia, una ley limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y mujeres. Esto fue a principios del siglo pasado. Y en 1902, en Madrid, se matricula el primer automóvil, 1902, que pertenecía al Marqués de Bolaño.
En 1930, el Observatorio del Colegio de Harvard, en Estados Unidos, notificó el descubrimiento de Plutón. Y en 1937, Guerra Civil Española, las tropas italianas sufren un grave revés en la contraofensiva desencadenada por los republicanos en Guadalajara. En 1993, la película Belle Époque de Fernando Trueba obtiene 9 premios Goya del cine español. Y años más tarde, el 13 de marzo de 2006, comienza la construcción del monumento y museo para conmemorar a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre, que fue inaugurado en 2009, que está concretamente en Madrid, en la estación de Atocha. Un día como hoy, en 2013, en la Ciudad del Vaticano, el cónclave elige como papa al argentino Jorge Mario, quien adopta el nombre de Francisco. Y en 2007, las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido dan luz verde a la ley que permitirá a May activar el Brexit sin condición previa. Vamos con el santoral del día de hoy. Y hoy felicitamos a Leticia, a Ramiro, a Rodrigo, a Salomón y a Ninfodora. Este no lo había escuchado en mi vida. Felicidades a todos. Bueno, una quinta parte del crudo mundial, que decían que iba a afectar a China, y veo que no, en riesgo por las minas de Irán en el estrecho de Hormuz, donde ya han atacado a varios barcos. El estrecho de Hormuz, a pesar de ser una vía navegable, está empezando a convertirse en una auténtica mina geopolítica. Una quinta parte del petróleo mundial fluye por aquí. Para Washington, cualquier interrupción significa un aumento de los precios de la gasolina y la inflación de los alimentos, una pesadilla para las próximas elecciones de mitad de mandato. Para Irán, la vía navegable es su máxima ventaja. Teherán ha prometido no permitir que ni un solo litro de petróleo llegue a sus enemigos. En respuesta, Estados Unidos afirma haber destruido 16 buques minadores iraníes. Pero bueno, ya hemos pasado por esto. ¿Quién se apunta a una lección de historia? Las minas son el arma de los pobres de la guerra naval. Son peligrosamente baratas. Las minas de contacto básicas pueden costar tan solo unos pocos miles de dólares y, sin embargo, pueden inutilizar un buque de guerra de $1.000 millones o un superpetrolero en cuestión de segundos. Durante la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, concretamente la guerra de los petroleros, Irán llenó estas mismas aguas de minas para detener las exportaciones iraquíes. Y en 1988, después de que una fragata estadounidense estuviera a punto de ser hundida por una mina iraní, la administración de Ronald Reagan respondió con firmeza y lanzó la Operación Mantis religiosa. Los historiadores afirman que en un solo día la Marina de los Estados Unidos asestó un golpe devastador a la flota operativa de Irán. El mensaje era claro: si te metes con el petróleo, pierdes tu armada. Debido a las perturbaciones en el estrecho, Irak, que depende del petróleo para el 90% de sus ingresos, está explorando ahora desesperadamente rutas alternativas a través de Siria, Jordania y Turquía. Para Europa, esta crisis demuestra que cambiar el petróleo ruso por el crudo del Golfo significaba simplemente cambiar una dependencia por otra. Quizás esto suponga un renacimiento de la energía verde descentralizada. Al fin y al cabo, si el debate sobre el clima se polariza demasiado, podría tratarse de una cuestión de soberanía militar y energética. Y por otro lado, Israel bombardea el centro de Beirut y anuncia una oleada de ataques contra Hezbollah. Israel lanzó una oleada de ataques en todo Líbano durante la noche, mientras que el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó más misiles contra Israel. 7 personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un ataque israelí contra el paseo marítimo del centro de Beirut, según el Ministerio de Salud de Líbano.
Se trata del tercer ataque en el corazón de la capital libanesa desde que comenzó la guerra con Irán y se produjo mientras Israel continuaba con sus repetidos ataques contra los suburbios del sur de la ciudad, así como contra las regiones sur y este del país. Mientras tanto, Hezbollah anunció que había lanzado cohetes, misiles y drones contra ciudades y bases militares en Tel Aviv y otros lugares, principalmente en el norte de Israel. A última hora del miércoles, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a Israel que detuviera su ofensiva terrestre en Líbano y al grupo Hezbollah, respaldado por Irán, que detuviera sus ataques, tras hablar con el presidente libanés Joseph Aoun. Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio cuando Hezbollah atacó a Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en ataques estadounidenses e israelíes. Israel, que mantuvo sus ataques en Líbano incluso antes de la guerra a pesar del alto el fuego en 2024, ha lanzado desde entonces ataques aéreos en todo Líbano y ha enviado tropas terrestres a las zonas fronterizas. Su ofensiva ha causado la muerte de más de 630 personas, según las autoridades libanesas, mientras que más de 800.000 personas se han registrado como desplazadas. Y el nuevo líder de Irán aboga por cerrar el estrecho de Hormuz y bombardear bases de Estados Unidos en su primer discurso que lo dio una locutora de televisión. Primer discurso de Mojtaba Khamenei 4 días después de asumir el cargo, y en él podemos destacar varias claves. En primer lugar, que Irán tiene la voluntad de seguir apretando en el estrecho de Hormuz y con las consecuencias militares y sobre todo económicas que eso tiene a nivel mundial. Ha hecho una mención también al ataque a la escuela de niñas en Miraf en el primer día de guerra, en un ataque que, según todas las investigaciones hechas hasta el momento, fue por un proyectil estadounidense. Y también ha tenido un mensaje para los países del Golfo. Les aclara que los ataques de Irán van destinados a las bases estadounidenses que están en su territorio, pero que Irán no tiene nada en contra de estos países y que les pide que no caigan en la trampa del enemigo de tratar de dividirlos. Pero más allá del contenido del mensaje, lo más significativo quizá es cómo ha sido enviado, porque ningún iraní ha podido ver a Khamenei pronunciarlo o ha podido escucharlo. Lo ha hecho por él una presentadora de televisión, con lo cual no quedan despejadas las dudas sobre el estado de salud de Mojtaba Khamenei, que sí sabemos, porque se reconoció el régimen, que quedó herido en el primer día de guerra, en el primer ataque en el que murió su mujer o murió su padre, pero no sabemos nada más. Y María Corina Machado lamenta que el gobierno español no tenga el liderazgo en Europa sobre Venezuela. Tenemos relaciones diplomáticas. El reconocimiento legal de Venezuela por parte de Estados Unidos ha marcado un paso hacia la normalización, ha declarado la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Trump rompió relaciones con Maduro en 2019 durante su primer mandato. Que se dio el reconocimiento legal del gobierno de Venezuela. La opositora venezolana María Corina Machado ha hablado de Delcy desde Chile, donde asistió a la investidura del presidente José Antonio Cast. La cabeza que dirigía toda la estructura de represión y de tortura civil. Venezuela será libre. Según Machado, Estados Unidos le ha encargado al gobierno que desmonte su estructura represiva. Las instrucciones para que sectores del régimen desmonten la propia estructura represiva, de corrupción y criminal que ellos armaron. Respecto a España, la Nobel de la Paz ha acusado al gobierno español de no haberse puesto del lado del pueblo venezolano. Ha ensalzado a Felipe VI por apoyarlo. Cada gobierno tomará su decisión si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela. Ha asegurado que volverá a su país de forma sosegada y con el apoyo de sus aliados. La caída del muro de Berlín en Europa y para Europa es hoy la caída del régimen en Venezuela para América Latina. Según la ONU, desde que Delcy asumió el cargo, al menos 87 personas han sido detenidas por razones políticas, lo que significa que el gobierno sigue silenciando a los disidentes, denuncia. Y el ministro de Economía español garantiza medidas específicas para el campo y el transporte ante la subida del precio de los combustibles que están disparatados.
El transporte por carretera y la agricultura son, según el Gobierno, los que más están sufriendo ahora mismo la subida de los carburantes. Por eso habrá medidas de apoyo a estos sectores. El Ejecutivo se inclina más por rebajas fiscales que por las bonificaciones por litro. La bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales. Los sindicatos, contrarios en principio a rebajas de impuestos, piden que se vigile que las medidas que se adopten ayuden a las familias que lo necesitan y no a aumentar márgenes empresariales. Cualquier medida que vaya acompañada de gasto fiscal tiene que conllevar una contención de los precios para las familias. Quitar IVAs sin más. Se trata de ver de qué manera se puede hacer para que afecte a aquellas familias, a aquellas personas que no pueden llegar a final de mes. Los empresarios de momento no han hecho ninguna valoración. El Gobierno estudia un bono eléctrico y prohibir el corte de suministro a familias vulnerables. De momento no ve que el aumento de precios se esté trasladando a los alimentos ni que esté cayendo el empleo. Todo va a depender, dice, de lo que dure el conflicto. Y Santa Fe toma posesión como nuevo DAO y promete revisar los protocolos. Las víctimas deben ser nuestra prioridad, dice. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director adjunto operativo de la Policía Nacional. José Luis Santa Fe es ya el nuevo DAO de la Policía Nacional. En su discurso ha dicho que va a ser implacable ante el acoso y ha reafirmado su compromiso para proteger a las víctimas de agresión sexual. Santa Fe sustituye a José Ángel González cesado tras la denuncia de una subordinada por agresión sexual. Cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias, atendiendo a las víctimas, que deben de ser nuestra prioridad, y buscando la verdad sin ambajes. No voy a ocultar mi profunda decepción. Diría que mi dolor al conocer lo sucedido. Quienes asumimos funciones de alta responsabilidad en el servicio público sabemos, o al menos deberíamos saber, que somos los primeros obligados a dar ejemplo con una conducta ejemplar. Nos venimos a Canarias y Fernando Clavijo pide a Pedro Sánchez una conferencia de presidentes ante el impacto de la guerra de Irán. Según ha explicado, mantuvo una conversación con el Lendakari en la que ambos analizaron las posibles consecuencias económicas del conflicto y coincidieron en la necesidad de una respuesta coordinada entre el Estado y las autonomías. Y los empresarios en Canarias piden una rebaja del IGIP sobre carburante. Supondría un alivio. La COE solicita la reducción temporal de la fiscalidad sobre los carburantes o una compensación estatal equivalente en Canarias. Y el Parlamento de Canarias marca sus deberes al gobierno: negociar el decreto Canarias, blindar el REF y más dinero para las viviendas. Los grupos que apoyan al gobierno pasan el rodillo a las propuestas de la oposición y solo aprueban 21 de las 138 iniciativas. Y los aeropuertos canarios siguen creciendo. Registraron en febrero un 4,5% más. En lo que va de año, los aeropuertos isleños han superado los 9,3 millones de viajeros y ya por encima de la cifra de 2025. Esto fue en febrero, antes de que comenzara la guerra de Irán. Y el Colegio de Enfermería de Las Palmas habilita un canal para denunciar agresiones a sanitarios. Coincidiendo ayer, 12 de marzo, Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, se habilita este formulario online en la web de la organización para facilitar la comunicación y el registro de este tipo de hechos.
Bueno, terminamos con una nota musical y un día como hoy, pero en 1960 nace, por lo tanto es su cumpleaños, Adam Clapton, bajista y compositor británico de la gran banda U2.